Bien, continuamos y lo hacemos ahora con la estructura de las oraciones que contengan presente perfecto. Como vemos, la estructura es básicamente la misma que utilizamos todo el tiempo: sujeto, verbo, objeto. La particularidad es que este tiempo verbal contiene dos elementos: have como auxiliar y el participio de pasado. Peter has written a novel. Peter ha escrito una novela. Decíamos que la equivalencia del presente perfecto con el sistema verbal español es el pretérito perfecto compuesto. Esto tiene cierta importancia a la hora de buscar más información sobre el verbo. De pronto pueden buscar también algún dato en relación al verbo en el sistema español y les puede ayudar a lo mejor a comprender el, el tiempo de una manera un tanto más familiar, ¿no? Vamos con la negativa. Dice Peter has not written a novel. Vean que lo único que hicimos fue insertar la negación entre el auxiliar has y el verbo léxico written. Peter no ha escrito una novela. Has not written. Y en la tercera lo que hemos hecho es colocar el auxiliar antes que el sujeto, una inversión, ¿no? En lugar de sujeto auxiliar, auxiliar sujeto. Esto es todo. Muy sencillo. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se relacionan el pasado simple y el presente perfecto? El presente perfecto se refiere a una acción que comenzó en el pasado y se ha prolongado hasta el presente. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, vean la oración que se puso aquí. I have lived in Mexico for 8 years. He vivido en México durante 8 años. ¿Qué quiere decir esto? Hace 8 años llegué a Cancún y desde ese momento hasta ahora he vivido en México durante 8 años. La acción de vivir en México se ha prolongado durante 8 años, desde el punto inicial, el momento en que el avión aterrizó, hasta el momento de ahora que sigo viviendo aquí. Entonces es una acción que de alguna manera no ha terminado, porque inició en el pasado, se ha prolongado hasta el presente y a lo mejor continúa en el futuro, ¿no? Es una acción que no está acabada. Sin embargo, con pasado simple vean un ejemplo similar. I lived in Mexico for 8 years. Si cambio el presente perfecto por un pasado simple, ya no estoy diciendo lo mismo. I lived in Mexico for 8 years no es he vivido en México durante 8 años, es viví en México durante 8 años. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ya no vivo en México. Ahora estoy en otro lugar. Si lo digo con el pasado simple, me refiero a una acción que ya terminó, ya no se está dando. ¿Ven? En este sentido, se establece esa diferencia entre una acción acabada y una acción que no lo está. Acción acabada, pasado simple. Acción que comenzó en el pasado pero no ha terminado aún, presente perfecto. El pasado perfecto se construye de una manera muy parecida al presente perfecto. La diferencia es que el auxiliar no está en presente, sino en pasado. En lugar de have o has, tenemos el auxiliar o la forma verbal had. Esto para todos los sujetos posibles. Vean que no tenemos alternativa ni concordancia con tercera persona del singular ni nada parecido. Es el mismo auxiliar had para todos los sujetos posibles. Y eso sí, utilizamos nuevamente el participio de pasado, como hacíamos en el presente perfecto. Equivalencia en el sistema verbal español, el pretérito pluscuamperfecto. ¿Qué es esto del pretérito pluscuamperfecto? Esto viene del latín plus, más, quam, que, y perfecto, más que perfecto. Más que perfecto, ¿cómo es esto? Claro, ¿qué quiere decir perfecto? Quiere decir pasado. Más que pasado. Es el pasado del pasado. Es un tiempo anterior al pasado. Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo lo traducimos? So John had seen that movie. John había visto esa película. Con el presente perfecto es John ha visto. Con el pasado perfecto John había visto, ¿no? Esa película. They had learned Chinese. Ellos habían aprendido chino. La oración se estructura de la misma manera que el presente perfecto.
Lo único que cambia es had. En lugar de have o has tenemos had. Las estructuras son idénticas. Sujeto, had, participio de pasado objeto. Para la afirmativa, Peter had written a novel. La negativa, sujeto, had, not, lo mismo. Peter had not written a novel. Y en la interrogativa, had Peter written a novel. Tenemos lo mismo, la estructura es idéntica a la del presente perfecto, salvo que no utilizamos have o has, sino had. Bueno, vamos a explicar el uso y cómo se relaciona con el pasado simple. El pasado perfecto tiene sentido cuando dos acciones en pasado coexisten en una misma oración. Y el hablante lo que quiere dejar claro es que una de las acciones es anterior a la otra. Primero pasó una cosa y más tarde pasó la otra. No sé cuánto más tarde, pero yo quiero dejar claro que una acción no es inmediatamente consecutiva a la otra. O quiero dejar claro, por lo menos, quiero que mi oyente tenga claro que no sucedieron al mismo tiempo, sino que una fue antes que la otra. Una es primero y la otra después. ¿No? Vamos a ver una oración que está basada en una historia real, además. Dice, When Liz joined the session, the teacher had finished his lesson. Cuando Liz se unió a la sesión, el profesor ya había terminado su clase. Claro, tenemos dos acciones en pasado. Que Liz se uniera a la sesión y que el maestro terminara la clase. Esas son las dos acciones en pasado. Liz se unió, el maestro acabó. ¿Qué sucedió primero? Pues la clase terminó antes de que Liz se uniera a la sesión. Lo que sucedió antes lo expreso con pasado perfecto. El maestro había terminado. Y lo que sucede más tarde lo expreso con pasado simple. Liz se unió. Esta es la relación. La relación es que una acción en pasado es anterior a la otra acción en pasado. Por eso decimos que el pretérito pluscuamperfecto es más que el pasado. Es más pasado que el pasado. Es el pasado del pasado. ¿No? Es el pretérito pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto, más que pasado, ¿no? Bien. Esto que es mucha información en muy poco tiempo no puede quedar así. Vamos a tener una pequeña tarea, vamos a tener un pequeño trabajo, pero también se les va a dar un mini proyecto para que realicen en muy cortito plazo de tiempo y que su investigación les sirva a los compañeros para entender un poco mejor el tema. Yo lo que he hecho es establecer las bases, darles una información muy sencilla, muy escueta, muy elemental, para que a partir de ella ustedes, como alumnos, como estudiantes de educación superior, universitarios, ¿no? Como maestros que van a ser dentro de poco tiempo, los años pasan enseguida, ¿no? Sino que se lo digan que nos lo digan a cualquiera, ¿no? Como han pasado los años, ¿no? Pero van a verse en una clase y ustedes van a tener que construir los temas, ¿no? Les estoy dando los fundamentos para que vayan desarrollándolo. De hecho, quiero que construyamos este tema juntos. No quiero darles todo, sino que entre todos vayamos adquiriendo el conocimiento. El objetivo final, como dije en el primer vídeo, es realizar el proyecto, ese proyecto en el que van a coexistir los cuatro tiempos: pasado simple, pasado continuo, presente perfecto y pasado perfecto. ¿Qué vamos a crear? Una historia, vamos a crear un cuento corto. Se escribirá la rúbrica, se les presentará y cuando todo esto quede claro tendrán que realizar el proyecto y presentar su historia, poquito a poco. No vayan a copiar la historia, no vayan a hacer cosas extrañas porque pues ese tipo de cosas se hace evidente y es lamentable, ¿no? Con esto quedamos listos. Se les describirá la tarea, se les describirán las cosas que tienen que hacer y por lo pronto ahí queda esto. Tienen la información fundamental para entender el pasado simple, que ya lo vimos la semana pasada, el pasado continuo, el presente perfecto y el pasado perfecto.